Después también te das cuenta que uno somatiza, sobre todo si eres una mujer sensible, que después me di cuenta de todo eso. Entonces te empiezas a desconectar del cuerpo y el trabajo de empezar a volver a tu esencia parte por ahí también. A decir, oye, ¿sabes que no es normal estar enferma? No es normal no parar. De repente estás sola y es como que, hoy no quiero escucharme, no quiero estar conmigo, es muy incómodo, voy a salir, voy a hacer aquí, voy a ir de fiesta, que no digo que esté mal, pero no encuentras ese equilibrio. Bellas almas, bienvenido a otro episodio más de este podcast Sanando el Alma. Hoy tengo el placer de presentaros a mi invitada. Ella es Camila y la verdad es que vamos a conocer un camino muy, muy transformador, una vida llena en su momento, una historia llena de dolor, pero al mismo tiempo ella supo transformar todo ese dolor en su beneficio y en su crecimiento para el alma. Y creo que hoy vamos a hablar de temas que no son muy frecuentes, los hay, se hablan, pero no son muy frecuentes porque suelen ser temas bastante dolorosos, que levantan ampollas y que no suelen gustar, pero que al mismo tiempo yo creo que va a ayudar a muchísimas mujeres que han estado o están en esa situación. Así que Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta charla tan maravillosa. Espero que estés muy bien. Hola, sí, todo bien por acá. Muchas gracias a ti por la invitación. De verdad que considero que es una gran oportunidad para compartirme y para, bueno, ir conociendo toda la historia que vamos a ir tejiendo. Misma que tú tuviste, ¿no? Y lo bonito de compartir historias es autoconocerse, ¿no? Y ver todos los caminos y todas las posibilidades de transformación que hay en esta vida, en este mundo, en este universo, en cada uno ya que sueña a lo grande. Camila, en tu caso, hasta llegar donde estás ahora, tú has pasado un proceso bastante doloroso, porque de pequeña tú, ahí es donde empezó realmente todo ese camino. De pequeña tú sufriste un abuso sexual y además de una persona cercana. Entonces, cuéntanos cómo, porque claro, eras pequeña, obviamente, y yo entiendo que retroceder hasta esos entonces a veces es complicado, pero sí que me gustaría que compartieras de lo que te puedas acordar, cómo lo viviste, cómo lo contaste, qué sucedió y sobre todo cómo te afectó. Sí, sí, mira, al principio, como tú comentabas, son temas súper delicados, pero por otra parte encuentro que súper necesario hablarlos, porque generalmente se transforman en secretos y quedan ahí dentro. En mi caso, fue pequeña, tenía 8 años, y fue un familiar que era como mi hermano, la verdad. Entonces fue muy difícil porque obviamente detrás hubo una manipulación para ejecutar el abuso y posterior a esto, de alguna forma la familia no hubo apoyo. No. Yo lo conté, se dio cuenta un familiar de lo que había pasado y yo le conté a mi mamá, así como, chica, imagínate 8 años, como que uno está ahí, como que no sé qué pasó, no tengo idea. Y ahí obviamente hay un miedo, que cómo pasó esto y todo, pero después ahí quedó. Es como, porque existía un miedo de que esta persona también se fuera presa, porque era, obviamente hay un abuso, hay un tema legal,
Y, y por otra parte, esta venda que existe también en la familia de que ya si no fue para tanto quizás, aunque suene duro, pero pasa eso, es como ya es chica, veamos qué pasa. Entonces, desde ahí siento que se cargan varias heridas. Una que es como una invalidación a lo que te pasó, porque sabemos ahora como adultas de que es algo muy grave, es un trauma súper profundo. Y dos, la palabra soledad, es como que el hecho de vivirlo en soledad es súper fuerte, porque al final no hubo después un apoyo quizás terapéutico, psicológico o una contención emocional donde te dijeran, ya, vamos a ver cómo solucionamos esto, que va desde el amor, ¿me entiendes? Entonces, bueno, obviamente yo crecí, hice mi adolescencia como una mujer completamente normal, por llamarlo así, pero viene también la etapa después que uno empieza obviamente a relacionarse con más personas y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que te molestan, que te incomodan, que quizás eres más hacia adentro, te molesta que te toquen, empiezas a identificar cosas que tú dices, qué raro que mi personalidad sea así. Entonces ahí como comentabas tú a los 25 años dije, súper ingenua, yo fui a terapia porque me sentía incómoda. Yo Ujú. dije, me siento rara, problemas de autoestima como toda persona. Y claro, ahí empiezas a indagar profundo y llegas a esta herida de abuso. Y yo decía, ay, pero si fue un abuso nomás, así como, digámoslo, que no fue con violencia, no fue reiterativo, fue como me lo habían em, dicho a mí también, po. Así como, no, si fue casi sin querer, así como, Claro, entonces, te quedaste en sí con la la perspectiva historia que te y con cuenta, la creencia de lo que te dijeron, ¿no? Porque cuando eres una persona, pero bueno, incluso hasta de adulto, ¿no? Te dicen que eso es así y tú te lo tienes que creer porque, claro, la otra persona es más mayor, ¿no? Se supone que sabe, se supone claro, que entiende, cuando más lejos de la realidad. Eso es algo que no es una cosa eh, para tapar. Entiendo el miedo, exacto, pero también en cierto modo, todo lo que nos genera las experiencias y todo lo que nos fomentan nuestro exterior cuando somos pequeños en ese desarrollo, inevitablemente nos va a perjudicar de mayores. Y obviamente si no lo sabemos detectar o no lo queremos, que hay mucha gente que no lo quiere ver, no lo quiere detectar y se trata y se sana, eso empieza a provocar muchísimas otras cosas. sí. De hecho, a mí me pasó eso. Yo, bueno, gracias a Dios tuve una terapeuta muy empática y muy amorosa. De verdad que la sanación a veces viene desde el amor, creo yo, más allá Mm. de muchos títulos o cosas así. Yo sentía que ella fue muy, muy empática porque me decía, vamos al abuso. Y yo, no, si eso no importa. Lo que pasa es que yo quiero trabajar mi autoestima. Y yo estaba pegada, pegada. Entonces ahí también te das cuenta de eso, de que, oye, en realidad hay cosas que obviamente por el dolor uno no quiere ver. Y hasta que ya la vida te lleva igual después a tocar esa herida para sanarla, obviamente. Y bueno, y ahí viene el proceso que uno hace como adulta también, pues. Claro. Claro, en Sí, este caso, lo gracioso, ¿no? Que tú decías, no, pero si yo quiero trabajar mi autoestima, claro, pero es que tu autoestima estaba mal porque lo primero, porque no se te ha fomentado desde pequeña esa autoestima, ese amor, esa validez, esa... Y lo segundo, porque claro, la causa de ello, la raíz del problema de tu falta de autoestima y de amor propio fue el abuso como tal. claro, Entonces, claro, tú decías, no, claro, pero para trabajar tu autoestima primero hay que ir a lo que duele, hay que claro, transformar lo que duele, la causa real. Pero sí que es cierto sí, que me has comentado que hiciste varias terapias, ¿no? Es decir, supongo que por la primera no te a ver, no te funcionó, te abrió el camino, pero supongo que no acabó de ser lo que esperabas o no acabó de sanar todo lo que había que sanar.
y probaste varias terapias diferentes, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que afecta mucho, como comentabas tú, el contexto donde uno se crece, en realidad la familia. Entonces yo también crecí en una familia con un padrastro machista y, y bueno, medio egocéntrico, un ambiente bien, a ver, donde la mujer está completamente invalidada. Entonces, eso también es parte de no querer reconocer esta herida porque hay una normalización. Es como, oye, pero es normal que el hombre, por ejemplo, hable de la mujer como si fuese un objeto, o que tire tallas que le decimos acá como en doble sentido, o que le mire el cuerpo a la mujer de una forma obscena. Entonces, claro, entrar en ese proceso es súper fuerte porque yo digo que son como quiebres de realidad. Cuando crees que algo está súper bien y empiezas a darte cuenta que no está tan bien. Y te empiezas a separar emocionalmente un poco de tu entorno, que se supone que era tu lugar seguro, tu lugar donde te cuidaban y todo. Entonces, claro, yo partí con una terapia psicológica y no me llenó del todo porque yo sentía que contaba la historia, al menos con la chica que yo estuve. Ujú. Obviamente hay distintas experiencias. Yo contaba la historia y no sanaba, era como, ok, voy a contar de nuevo mi abuso, pero no avanzo. Y después llegué donde esta mujer que te comparto yo, que es terapeuta y maneja muchas terapias alternativas. Dentro de esto, la medicina de la mujer, que se dice, yo digo que es una brujita porque de a poco me fue encauzando en distintas terapias con el objetivo al final como de despertar tu propia mujer medicina que llevas dentro. Ujú. Entonces, eso siento que fue bastante liberador. Sin embargo, también con esta negación que yo tenía, hubo un límite. Es como, mira, hasta aquí te puedo ayudar y yo decidí no seguir terapia porque quizás ya íbamos entrando en esta herida que yo no estaba preparada para vivir. Habíamos trabajado muchas cosas, mamá, papá, la niña interior, muchas cosas, pero de repente se llegaba a este espacio y era como, no. Entonces ahí yo siento que la vida me llevó un poco a esta, ¿cómo se dice? Automaestría un poco de empezar a hacer cursos, a investigar, pero yo decía de como 80 nomás, es como que uno dice, hoy me tinca, ya voy a ver. Y ahí empecé este camino ya, siento que los huevos Yoni me ayudaron mucho, que son unos cristales intravaginales. También tuve una formación, reconexión con el cuerpo, reconexión con las emociones, aprendí flores de Bach, Reiki, muchas terapias más que nada, yo siento que es como para armonizarte a ti misma. Es como, porque cuando sale, es como estar sangrando, como que abres la herida y empiezas a sangrar y no sabes qué hacer. Un poco, yo siento que mis emociones a mí me desbordan mucho. Entonces, todas estas terapias complementarias me ayudaron a sostenerme mientras encontraba la causa del dolor o de todo lo que me pasaba en la vida. Porque uno sigue funcionando, po. Uno sigue trabajando, Pero, sigue cumpliendo sus roles. Ojalá uno pudiera decir ya, detengan el mundo que me voy a sanar, sino que uno sigue siendo mamá, hija, compañera. claro. Entonces, para no volverse loca, uno necesita eh, esos espacios de contención. Claro, y es verdad Claro. que en un proceso de sanación, independientemente cuál sea, claro, no puedes parar tu vida. Bueno, hay personas que sí, porque tienen esa suerte en ese sentido. Bueno, más que suerte, es que yo no creo en la suerte o no suerte, ¿no? Yo creo en otras cosas, porque le tocaba así hacer su aprendizaje, pero otras personas no, a otras personas les toca seguir en ese movimiento, ¿no? Y al fin y al cabo es otra manera de aprender, de que la vida te esté diciendo, aunque tu vida siga y tu camino esté siguiendo, tú tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a encontrar tu verdadera esencia, tu verdadero ser.
y reconectar todo. Es lo que tú dices, ¿no? Muchas terapias complementarias es como para armonizar, para unificar, porque estamos acostumbrados a lo primero, que energéticamente no se nos habla como si no existiera, cuando realmente somos 100% energía. Porque sí, vemos un cuerpo físico, pero lo que compone el cuerpo físico son millones de células, de bacterias, de agua, que todas ellas emiten una vibración. Lo que pasa es que cuando se compone, ¿no? Entonces, claro, al igual que tú tienes que cuidar esa energía, tienes que cuidar tu cuerpo físico, tienes que cuidar tu mente, lo tienes que armonizar todo. Y si cada uno va por separado, pues ahí es es cuando no funciona. No funciona la vida, no funciona la perspectiva de ver la vida, no funciona tu salud, no funciona absolutamente nada. Y por eso la importancia de tener muchas herramientas para tú aprender a autogestionarte, ¿no? Porque es lo que yo siempre digo. Lo principal es aprender con las herramientas que uno tenga o que le vaya apareciendo a encontrar su propia esencia, a sanar sus heridas, a reconectar con su ser, para que no necesiten nada externo, porque todo está dentro de nosotros. Lo que pasa que, claro, a veces las circunstancias o los sucesos que tenemos en la vida para aprender esto, pues claro, no son agradables, ¿no? Como en tu caso tú has tenido unas cosas, yo he tenido otras, otra persona ha tenido otras, y no son agradables y muchas veces no entendemos tampoco por qué nos ha pasado todo esto. Y a fin de cuentas nos suceden cosas porque aquí venimos a aprender cosas, algo. Y si no tuviéramos ciertos maestros que nos causen dolor, no aprenderíamos lo que realmente hemos venido aquí a aprender, ¿no? Y lo importante para mí es coger esa conciencia y empezar a trabajar en uno mismo para reconectar con uno mismo. Porque claro, en este camino tú también perdiste un poco lo que era la conexión con tu sexualidad, ¿no? Porque más allá de empezar a ver que cuando te relacionabas con otras personas había algo que era ese conflicto con la sexualidad, pero con tu yo, ¿no? Se veía reflejado en tu exterior, pero realmente era en tu interior. Entonces, las terapias que fuiste haciendo, entiendo que te ayudaron un poco pues, a transformar ese dolor o a verlo desde otro lugar o a empezar a romper un poquito esa culpabilidad que tú sentías, pero realmente esa reconexión con tu sexualidad y con tu ser femenino, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que llegó a ti para poder conectar de nuevo con ello? Sí, mira, yo creo que son hartos puntos lo que se van abordando. Lo primero que todo, yo creo que me ayudó, voy a tratar de ir por parte, es el hecho de escucharme. Porque, claro, yo hablo hoy de estas terapias alternativas, de la energía y de muchas cosas que vamos a comentar, pero yo era una mujer muy rígida. Yo trabajaba en un banco, yo soy ingeniera. Entonces, ¿a qué voy? Que existe también ciertos, uno está como, ¿cómo se puede decir? Como juicios Mm, respecto a lo que es la energía, a lo que es el mundo más espiritual y todo eso. Entonces, dentro de eso cuando te pasa un evento traumático, la vida te lleva a escucharte. Es como decir, ok, algo no está bien, no puedo seguir en este modo automático. Entonces, creo que eso fue lo primero. Eso te lleva a entrar a tu mundo emocional, porque cuando hay abuso, hay mucha represión emocional, porque aprendes a desconectarte de tu sentir, porque obviamente eh, hay dolor. Entonces uno dice, no, ¿sabes qué? No quiero sentir dolor. Entonces cierras el corazón. Entonces cada cosa que uno quiera disfrutar, quiera hacer en la vida, que te cause así, te abra un poco el corazón, tú dices, no, ¿sabes qué? No, porque esto es peligroso. Porque al momento del abuso, y lo que yo creo, que cuando te abusa un ser querido, no digo que es más doloroso, pero siento que es más impactante porque al final tú estás en un espacio completo de vulnerabilidad.
es como, oye, esta persona me quiere, me cuida y de repente me hace este daño. Entonces uno aprende también a ponerse esas corazas y a decir que, a ver que el mundo es súper peligroso. Entonces vives en un estado de, como dicen ya biológicamente, como de cortisol. Entonces eso ya empiezas ahí como para ir haciendo un camino, ¿cierto? Te escuchas, te das cuenta que tus emociones no las conoces, después empiezas a conectar con tu cuerpo, porque las emociones habitan en el cuerpo, entonces de repente esta misma rigidez, yo tuve enfermedades, tenía mucha jaqueca, que era muy normal para mí tener jaqueca, pasaba tomando estos medicamentos fuertes para el dolor de cabeza, mucho acidez, dolor de estómago. Era muy normal tener todo eso. Entonces, después también te das cuenta que uno somatiza, sobre todo si eres una mujer sensible, que después me di cuenta de todo eso. Entonces, te empiezas a desconectar del cuerpo y el trabajo de empezar a volver a tu esencia parte por ahí también. A decir, oye, ¿sabes que no es normal estar enferma? No es normal no parar. De repente estás sola y es como que, hoy no quiero escucharme, no quiero estar conmigo, es muy incómodo, voy a salir, voy a hacer aquí, voy a ir de fiesta, que no digo que esté mal, pero no encuentras ese equilibrio. Entonces, desde esa escucha del cuerpo viene la sexualidad, porque, bueno, la sexualidad para mí es un concepto muy amplio. Ujú. Aprendí también que de repente lo abordamos solamente con el cuerpo, como el sexo, pero Sí, finalmente sexualidad es todo, es la energía de la vida, la naturaleza, todo lo que sea creación. Entonces, también uno va cambiando esos paradigmas de repente de que no, sexualidad es sexo. Entonces, claro, con una herida de abuso, obviamente este concepto también te va a llevar a una autodestrucción un poco o a un relacionarte con un otro desde un lugar no tan amoroso, porque no conectas desde el placer con un otro, pero de ese placer genuino, ¿se entiende? Sino que obviamente en ti aborda rabia, porque obviamente te abusó, en mi caso, un hombre, entonces también existe inconscientemente esta ira hacia los hombres, este enojo con la sexualidad, con tu propio cuerpo. Yo digo que uno entra en un estado de autodestrucción un poco, pero que no se da cuenta. claro. Entonces, si no te das cuenta, también lo normalizas porque estamos todos igual, yo creo, en algún punto como con estos pensamientos negativos, con no querernos, con, bueno, muchos estereotipos, muchas cosas de lo que es ser mujer también. Pero porque realmente no se nos enseña. O sea, Exacto. no se nos prepara en ningún lugar realmente para, eh, no sé cómo decirlo sin que suene feo, aunque bueno, me da igual que suene feo y a quien le moleste, porque yo suelo ser muy sincera ya hablando, ¿no? Desde mi Dilo, dilo. perspectiva y mi experiencia. Se nos adoctrina, no se nos enseña. Esta es la palabra. Se nos adoctrina a un sistema que se han inventado y que se ha creado, y nosotros no tenemos ni voz ni voto. Y como se nos adoctrina y se nos enseña, eso va a misa y todo lo que sobresalga de ahí está mal, no es válido, etcétera. Cuando realmente nos tendrían que enseñar a cómo gestionar nuestras emociones para no enfermar, porque el 90% de las enfermedades que surgen de un cuerpo físico son emocionales, son somatizadas. Hasta un resfriado realmente es somatizado. Pero claro, siempre hay que buscar una explicación a todo en la vida, cuando no todo tiene por qué tener una explicación lógica, científica y empírica demostrable, ¿no? Entonces, yo creo que si se nos enseñara más a conectar con nosotros mismos y con nuestras emociones, con nuestra sexualidad, vamos, con todo lo interior, al fin de cuentas, tendríamos también muchísimas menos enfermedades de las que hay y sobre todo crónicas, porque yo vengo de sanar de una enfermedad crónica que claro, era una somatización del cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo emocional, hasta que yo no solucione lo emocional, pues no se me ha ido.
Pero si no abres tu mente y te crees todo lo que una persona por tener un título es, porque así se le ha enseñado, que esa persona Exacto. culpas que tampoco tiene, porque está dentro del mismo sistema que tú, ¿no? Ya lo que me refiero con todo esto es que vivimos en un sistema creado para obedecer y para que gente se llene los bolsillos directamente, porque hay millones de historias y yo las estoy trayendo y las estoy compartiendo de auténtica sanación, porque no sé tú, pero me has estado comentando que tenías jaquecas, tenías tal, tenías cual, ¿las tienes ahora? Es decir, No, bueno, yo no tomo pastillas bueno, renuncié al banco hace muy poco, de mm, hecho, pero el hecho de no automedicarme, para mí ya es un cambio, totalmente. muy grande. Y además, todo el proceso que lleva medicarse, porque medicarse conlleva meterte también cosas en el cuerpo que no sabes y que tampoco te están haciendo bien. Y es lo que yo siempre digo. Hay muchas personas que me dicen, es que te has vuelto muy en contra de la medicina. No es que me haya vuelto en contra de la medicina en general, porque para cosas puntuales o necesarias, una operación de urgencia, porque tú pues vas en modo automático, no te quieres autoconocer, no quieres autosanar Claro, y bueno, total. es tu camino y no pasa nada y te tienes que operar de urgencia o te surge algo. Vale, pero eso de medicarse así por uno medicarse, ay, me duele un poquito la cabeza, venga, pastilla porque así se me quita rapidito el dolor. Hay que aprenderlo primero, aguantar un poco el dolor, ver otras alternativas y sobre todo aprender a saber qué estás somatizando para que te duela la cabeza. Exacto. Porque yo desde pequeñita, desde los 4 años y medio, tenía migrañas crónicas. Pero es que las migrañas crónicas se me han ido también. Qué bueno. Entonces, yo ya estaba somatizando desde pequeña. Mi entorno. Es que Claro, ahí viene también un tema de linaje, siento yo, que ahí también. uno entra más profundo después que dice, bueno, en mi caso estaría el abuso, es como de repente tú dices, oye, ¿por qué nadie hizo algo? Y te das cuenta después, indagas el linaje femenino, masculino, y es como, bueno, pero esto ha pasado antes. Entonces, quizás nadie quiere encargarse de lo que dices tú, de la enfermedad, del dolor, de todo eso, porque no es fácil tampoco, no es un camino, sí se puede llevar de una forma amorosa, pero no es un camino fácil, no es No, simple. no. Yo es lo que Sí, digo y comparto siempre, porque yo ahora lo estoy fomentando más, porque es cierto, es algo que a mí me ha costado asimilar, ¿no? Por decir, oye, pero pues, si yo he podido, pero si yo no era así, yo claro. creía, porque yo era de ciencia, bueno, de lo que diga el doctor va a misa como si fuera eso lo más religioso del mundo, ¿no? Pero cuando te llega un cierto camino que tienes que abrir más la mente porque ves que no hay No solución, funciona. no Mm. funciona, intentas ver otras alternativas, y lees otros campos, otros doctores de mente más abierta, lo que investigan, lo que exponen, escuchas experiencias de otras personas y dices, wow, pero porque esto nos enseña. Claro, luego ya te metes en profundidad y dices, claro, el poder y el dinero es que es lo que mueve el mundo. Entonces, claro, si todo esto lo hiciera todo el mundo, muchas No habría el negocio de la farmacéutica. las farmacias, como digo yo, ¿no? Que la gente que trabaja ahí Mm. tampoco tiene culpa. Eso es lo que me No, para refiero. nada. Yo nunca estoy criticando porque no me gusta criticar ni metiendo, sino que expongo una realidad. Expongo una realidad que hay un adoctrinaje y un sistema muy bien montado y muy bien engranado para mantener a la población dormida en ciertos aspectos, enferma, para que los que realmente han montado ese engranaje sigan viviendo como reyes. Que a cada uno tiene el proceso que tiene que tener, está claro. Pero yo creo que si todo el mundo abriera un poquito más su perspectiva, es lo que te digo, viviríamos mejor, obviamente, con más armonía, con menos enfermedades. Las enfermedades seguirían estando, por supuesto, y seguiría habiendo mucha gente en su cascarón, ¿no? Porque yo creo que también es necesario, ¿no?
porque si no, todo el mundo en armonía, paz y amor, no sé, a lo mejor también sería hasta aburrido y todo, ¿no? Pero sí que es verdad que un poquito más de conciencia para sanar un poco la humanidad, yo creo que no vendría mal. Sí, y es parte también del autoconocimiento. Primero con uno y después ahí uno va compartiendo. Y siento que en la mujer esto pasa mucho y también parece a veces como que está todo planeado, como comentas tú del adoctrinamiento con su sexualidad, Mm, porque al final cuando desconectas a la mujer de su sexualidad, la desconectas de todo. A mí fue algo que me costó mucho aprender por esta misma idea de que sexualidad era sexo. Casi esta, no sé cuál es la palabra, pero como genitalización, mm, como, ya, listo, esto es sexo. Pero no es así, o sea, las mujeres en esencia tenemos una energía que es femenina y que es de sexualidad, o sea, de expansión. Entonces, cuando hay abuso, cuando hay heridas en la mujer, la desconectas directamente de su intuición. O sea, ¿cómo uno va a saber qué le pasa si te desconectaron del cuerpo? Si te duele habitar tu cuerpo, si te duele escuchar tus pensamientos destructivos, si creciste en un lugar donde no hubo contención emocional, por ejemplo, o hubo invalidación. Muchas mujeres, a mí se me imagina que yo tuve bloqueado el chakra garganta todavía, yo creo, de vivir esto en silencio, mm. por la misma soledad, porque muchas veces también te dicen, ay, que estáis loca, que no, que tan sensible, que ya yo crecí en un ambiente súper estructurado, entonces siempre mi mamá me decía, hay que ser prácticos, ¿funciona o no funciona? Entonces, en algún punto uno dice, oye, pero esto no es práctico porque me estoy sintiendo mal, me duele, estoy cayendo en un proceso emocional que no me permite a veces estar tan feliz, tan bien como te obligan a veces. Es como, tienes que funcionar y tienes que funcionar con la cara llena de risa y Mm. tienes que ser amable y tienes que ser una buena mujer, buena esposa, buena hija. Entonces, de repente no da. Yo creo que eso también es parte del adoctrinamiento. Sí. Y para llegar bueno, a todo el proceso que viene después de la sanación, yo siento que el hecho de reconectar con mi útero me ayudó bastante. Llegué a muchos talleres, bueno, soy muy mosquilla, es como, yo siento que mi alma es un poco así, es como, oye, no sé eso, ya voy a ir a copuchar, es como, ya vamos a ver, vamos a ver. Y así he ido aprendiendo mucho. A mí me Entonces, Me ¿sí? siento identificada contigo porque quiero saber de todo, aprender de todo, Todo. probar de Yo todo. digo, hoy no, Y tengo un alma muy curiosa y por eso entiendo es la muchas palabra. veces, ¿no? Sobre todo ya cuando empiezas en este proceso, que a lo mejor no tiene nada que ver lo que voy a contar, pero bueno, es una experiencia más y algo más, ¿no? Mm, Yo, por ejemplo, en mis trabajos, yo no he durado mucho en todos. Es decir, te hacen creer o sea, la creencia de es que necesitas una estabilidad, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ¿no? Como lo que te venden, lo que han comprado, es lo que te venden a ti, hasta que tú dices, bueno, pero si yo no estoy feliz ahí, pero ¿por qué me tengo que quedar? Porque me lo estás diciendo tú, pero si es mi vida, que no es la tuya. exacto. Em, y entonces siento que nunca he tenido una estabilidad así laboral porque mm, quería saber de todo. Yo he trabajado de todo, nunca me he sentido a gusto en ningún sitio, porque no era tampoco mi lugar, ¿no? Y también tengo un montón de estudios que realmente, como siempre digo, ¿me sirven realmente en sí de algo? En cierto modo no, porque no ejerzo de todo, pero Claro. en otra parte sí, porque me da ese autoconocimiento, ¿no? Y entonces, claro, luego entendí en mi proceso de por qué no me duraban por qué no me duraban los trabajos y por qué estaba cambiando. Simplemente porque mi alma es curiosa por Sí. naturaleza y quiere aprender muchas cosas y llevarse muchas experiencias y llevarse muchos aprendizajes de aquí. Y si tú te quedas estancado en un lugar, te estás perdiendo un montón de cosas. Y muchísima gente, por esas creencias y por el miedo, vive reprimido en un lugar donde no le corresponde, en un sitio que no le gusta. Eso le genera estrés, frustración, ira y enferma, porque Sí. somatiza todas esas emociones. Entonces,
la importancia del autoconocimiento y el de que te dé igual lo que piensen los demás es tan importante para sanar, no solo físicamente, sino mentalmente. O sea, es súper, súper importante hacer lo que realmente uno quiere. Yo he conocido gente que tiene un trabajo muy estable, pero después de su proceso, pues ahora se dedica a las terapias energéticas, alternativas, como quiera. Pues como yo, toda la vida dependiente a fábrica tal, y ahora me dedico a esto porque me gusta, porque me llena, porque he encontrado mi lugar, ¿no? Pero otras personas no tienen el valor. Y yo creo que tendrían que tener más valor. Y yo siento que ese valor se da a medida que uno indaga en uno, como en el autoconocimiento, porque yo siento que es un llamado como del alma, es más profundo. Es decir, hoy realmente estoy feliz acá, no. Entonces, ¿por qué estoy acá? Como que no tiene lógica, pero en algún punto estamos en esta era también del sacrificio, bueno, del dinero, que no deja de ser importante también, y uno dice, bueno, me quedo acá porque tengo que pagar cuentas. Es un círculo vicioso en realidad. Sí, Yo siento que es como, yo siempre me veía de repente como en una rueda de hámster. ¿Has visto un hámster que como que va corriendo? sí, Y de repente yo decía, no, es que tengo que parar. Y que pase lo que pase. Porque estoy corriendo, pero no estoy llegando a ninguna parte. Entonces, claro, lo mío fue más desde la conciencia, así como para. Pero de repente yo creo mucho en esto de la comunicación que tenemos con el universo y es decir que de repente te viene una enfermedad, de repente literalmente chocaste y que tuviste que decir, oye, no, parece que mi vida no está como, no soy feliz, no me hace bien, no me nutre. Entonces, claro, pero son procesos súper personales. Súper personales como que te pegáis el palo en la cabeza, como el darse cuenta de que algo no está bien. claro. Sí, Y muchas veces lo ves en tu entorno y a mí me pasa de, que no sé si a ti te pasará. Lo primero que es difícil, luego lo he hablado en algunas entrevistas ya, gestionar tu entorno, ¿no? Porque ya despiertas un poco, ves otras cosas y como que empiezas a ver tu entorno distinto, porque ya no está la misma frecuencia que tú, estáis en otros niveles y a veces no te queda otra que seguir manteniendo a cierta parte de tu entorno. Otra no, otra la puedes desechar perfectamente, entiendes que ha sido un aprendizaje, que era un proceso y hasta llegó su camino y fuera. claro, Pero hay otras personas que no. O sea, lo único que puedes hacer es verlas menos o intentar verlas menos, alejarte un poquito, pero a fin de cuentas tienen que seguir ahí en ese núcleo, ¿no? Ya sea porque todavía queden cosas pendientes porque esas personas te enseñen a ti, o tú aprender, porque cuando algo te crispa o te molesta de alguien, al fin de cuentas es porque hay algo que todavía tú tienes que trabajar, ¿no? claro. También dentro tuyo. Pero sí que es verdad que muchas veces pienso, ojo, con todo lo que yo he avanzado, con todo lo que estoy intentando compartir, con todo lo que tal, y a veces me sigo reuniendo con ciertas personas, las escuchas hablar y tú dices, es que no estáis aprendiendo nada. O sea, no estáis cogiendo mi ejemplo y no es que mi ejemplo es que sea el perfecto, el maravilloso y el adecuado y yo tengo una varita mágica y tenga la razón en todo, porque no, porque no hay una verdad, No, porque no hay una verdad absoluta para nada. Pero sí en el sentido de, es que ni siquiera el intento de claro. el cambio de chip y dices: "Buah, no sé si es que", no sé, o sea, no sé si es que esa alma no necesita evolucionar más por el camino que tiene, no sé si, o sea, no sé qué es, pero me da rabia. Y esa rabia, no es porque no me hagan caso, sino porque como yo ahora estoy tan bien y me he podido sanar, Claro, quiero ese amor y quiero esa sanación y esa felicidad para todo el mundo. O sea, es una rabia, pero que proviene como desde el amor. como impotencia, claro. Y es algo muy contradictorio, pero es que es real. Es como esa impotencia y esa rabia de decir, quiero decirle tantas cosas, pero sé que tampoco puedo interferir, porque si hay un plan Exacto. divino, hay una ley universal ahí que no quiero romper tampoco, porque yo no soy nadie para Claro, que es el interponerme libre albedrío, claro. en ese proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo es eso, quiero sanar a todo el mundo y llegar a la comprensión de que no se puede,
sanar a todo el mundo, ni puedes abrir las conciencias de todo el mundo. Yo es algo que estoy digiriendo, todavía un poquito. Cada vez lo entiendo más, pero cuando es de mi entorno me cuesta digerirlo. Y no sé si a ti en Sí. alguna ocasión o te sigue pasando o te ha pasado o ya lo tienes superado completamente este tema. No, a ver, bueno, a mí me pasó en el banco que, claro, yo empecé a estudiar, no sé, quimioterapia, flores de Bach, Reiki, y para mí esto era como wow, así como descubrí algo maravilloso. Y claro, lo compartía con personas y no está ahí en la misma vibración, el mismo lenguaje ni nada. Pero con respecto, por ejemplo, al abuso, es súper difícil porque estás en un entorno donde eso, aunque suene paradójico, es normal, es parte del sistema. Entonces pasa este despertar también cuando tú ya empiezas a darte cuenta, a sanar, a tener más amor propio. Yo creo que eso es también. Y como que dices, oye, pero quiero que tú veas que esto no está bien. No está bien, porque finalmente los patrones que uno aprende como mujer los hereda consciente o inconscientemente, la forma de tratarnos, de todo, ¿me entiendes? De relacionarnos. Entonces, claro, sí, mucho tiempo estuve con esa impotencia. De hecho, peleé con mi mamá mucho en un momento de que, pero ¿cómo? Y cómo permitieron esto y cómo de alguna forma como niña quizás es como, ¿cómo no ves esto? ¿Cachai? Pero siento que, bueno, uno, que cada proceso es personal. Eso es verdad, existe el libre albedrío y ahí estamos fritas. Pero también creo que hay que ser valiente, porque de repente uno ve en el otro el dolor, ¿cierto? Es como, oye, te quebraste un brazo, ponte una venda, sánalo y ya. Pero quizás al otro ponerse la venda le estás pidiendo demasiado en ese momento. Es Sí, como no puedo porque tengo que funcionar, porque me duele, porque por un millón de cosas. Entonces, de repente yo siento que entramos en este arquetipo como de la salvadora, que es como, ya vamos todos a sanar sí, y, y, y no da, porque no, cada persona tiene sus propias heridas y hay cosas que uno cuenta y hay cosas que no. Entonces, por ejemplo, yo viví toda la vida con esta herida del abuso y yo se lo he contado a muy pocas personas, o sea, lo he contado a muchas personas y ese fue un error mío también, porque a veces no recibes la empatía suficiente por este mismo, porque es un dolor muy grande, yo siento que es un dolor colectivo en la mujer. Entonces, cuando tú lo dices, lo pones en la mesa. Entonces, de repente yo tenía compañeras de trabajo aquí que me decían, ay, a mí también me abusaron. Me abusó en una fiesta, me abusaron mi papá, me abusó. Y era como si estuvieses hablando de no sé, de que hace calor hoy día, ¿me entiendes? como Entonces, como yo decía, normalizado. pero sí, no, y esa coraza es como, sí, a mí también me pasó, me dolió, pero ya pasó. Es como Claro, la misma ceguera que uno tiene. claro, Entonces uno dice, ya, pero cuéntame más, o sea, vamos. Y no se puede. Entonces, sí, hay una impotencia, pero de repente yo siento que mirándolo de una forma quizás más compasiva, es un proceso de amor propio para cada ser humano, porque sí, nos han enseñado a tratarnos mal, sí, a que no somos suficientes, heridas de rechazo, las heridas del alma, de abandono, de todo eso. Entonces, de repente, yo siento que es más difícil amarse que odiarse. sí, Entonces, trascender ese umbral, de verdad yo siento que yo agradezco que he tenido personas muy amorosas, si bien no mi círculo cercano, no mi familia, pero muy amorosas de que me han dicho, han visto mi luz, ¿me entiendes? Es como, Cami, tú eres, que, bueno, aquí vamos con la energía femenina también, que yo decía, no, yo soy dura, soy fuerte, soy rígida, yo puedo sola, no, aquí vamos, vamos, y de repente, no sé, alguien me decía, uy, que eres tierna, y a mí me molestaba, hoy que eres suave, hoy que esos aspectos que te hacen más vulnerable. Entonces, yo me enojaba mucho, yo decía, no, si yo no soy así, no, yo puedo, o de repente pedir ayuda,
recibir ayuda. Entonces, yo siento que hay muchos bloqueos, más allá del trauma de abuso, que no nos permiten dar ese sí a la vida. De decir, ¿sabes qué? Sí, quiero sanar, quiero ser feliz, quiero ser alegre, quiero vivir en abundancia. Como que estamos atrapados ahí en ese, como en ese hoyo y no sabemos cómo salir de ahí. Y de repente alguien te tira una cuerda, pero uno vive tan desconfiado del mundo que es como, no, es que algo quiere, y como que no, no confío. Pero hay personas así, digo, hay personas medicinas que te ven y que te ayudan. Y eso yo lo encuentro muy mágico. Y no necesariamente a veces son terapeutas y cosas así. De repente yo he ido a muchos círculos de mujeres, por ejemplo, y son espacios donde uno siente esa contención y ya hablarlo una vez te sana. Es como, Claro, oye, sí, en realidad me pasa esto. Y te hace verlo y decir, ya, es verdad, no te invalida. No te invalida como el sistema quizás que tienes ahí que te dice que no, que casi que es mentira, po. O, que me pasa mucho a mí, esta invalidación como hay cosas peores. Es como, qué terrible. A mí me costó aprender eso, no. que es un abuso emocional también. Es que Es como, las creencias de decir a alguien, yo es que no, he roto con tantas creencias y con tantas cosas y ahora veo como, lo veo todo tan distinto, de decirle a alguien, no, pero es que hay cosas peores. Mira, no hay cosas ni peores ni ni mejores. mejor. Hay cosas, sucesos y hechos, y cada persona se toma ese suceso o hecho de formas completamente distintas. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Por tu linaje, por tus creencias, por el país en el que vive, por todo lo que se Muchos factores. ha dado de forma externa. Y una misma situación, una persona se puede reír de ella, la otra pasar vergüenza, la otra llorar. Entonces, cuando algo de, bueno, pero eso no es nada, eso hay cosas peores. Claro, a lo mejor cosas peores para quién y Claro. por qué, ¿no? Porque claro, a lo mejor tú eso no lo has vivido y si no lo has vivido, tú no puedes decir que hay algo peor, porque no puedes comparar algo que tú en tu trayectoria pues no has vivido. Entonces yo creo que esa frase de hay cosas peores, yo creo que es algo que se tendría que eliminar de la faz de la tierra. Es una invalidación tremenda. Es como, Aparte de eso, sí, obviamente, porque sí, claro, hay cosas peores. Bueno, cosas peores, claro, ¿desde qué punto de perspectiva? ¿Desde qué? sí, no hay comparación. Claro. Y sí, claro que te invalida, ¿no? Porque es como que no le están dando cabida o no le están dando lugar al hecho o al suceso o a la emoción que tú estás teniendo en ese momento, ¿no? Y de hecho es que no todo el mundo tiene empatía hacia las personas, pero yo también pienso muchas veces que esa empatía por miedo y por coraza, ¿no? Porque, Sí. claro, tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, pero como yo no quiero hablar de los míos porque no me quiero autoconocer, porque no los quiero autosanar, pongo barrera, te digo cualquier cosa invalidante y pasamos palabra y pasamos a otra cosa, ¿no? Y eso es lo que tampoco veo correcto. Tendríamos que tener como más apertura entre las personas. Sí, y eso es parte también de la energía femenina, como aceptar esta sensibilidad que tenemos todos los seres humanos, pero que nos hemos desconectado, porque nos desconectamos de todo al final, de las emociones, de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, sí, a veces suena un poco utópico. Yo de repente pienso y digo, ya, como, qué bonito sería que todos fuésemos empáticos y sintiéramos al otro, pero volvemos al tema del sistema. El sistema no está con eso. A mí me pasaba mucho en mi pega, era como, no sé, de repente, oye, ¿cómo estáis? Y era como, ¿qué pasa si un día digo que estoy mal? ¿Me pescarán? Claro, Mal. Ya, sigamos trabajando. Es como, no, estamos muy automatizados, todo bien, bien, bien. Y con cara así que está ahí horrible, que te sientes pésimo. Pero claro, nos hemos hecho bastante duros, yo encuentro, en general. sí, nos hacen desconectarnos de lo que tú dices, ¿no? De las emociones y de nuestro propio ser y de nuestro verdadero ser, porque luego cuando empiezas a vivir en presencia, a aprender a gestionar, a conectar con tu energía femenina, con todas estas cosas, pues te das cuenta de que pues lo que antes era para mucho ya no es para tanto, ¿no? O sea,
como que dices, es que lo he estado viendo todo desde una perspectiva adoctrinada de unas creencias que también me hacen ver un mundo donde quizás es un granito de arena y donde quizá yo de ahí puedo sacar un aprendizaje y donde quizá yo de ahí, ¿no? Claro, En vez de mirarlo de otra forma más positiva, es como todo muy, muy negativo. Igualmente, a fin de cuentas, me he dado cuenta desde que empecé mi proceso y a través también de las entrevistas, mi entorno, ¿no? Como ves las cosas como un poco más desde modo observador, más desde fuera. eh, Creo que no sé por qué, pero todo el mundo o prácticamente el 95% de las personas venimos a aprender amor propio. Hay tanta falta de autoestima, tantas situaciones que provocan esa falta de autoestima y ese amor propio. Y lo que también estoy viendo, que eso me da consuelo, es las conciencias que ya despiertan a las siguientes generaciones, cómo ya les están fomentando desde pequeño ese amor propio, ¿no? Entonces parece como una oleada de almas de estáis conviviendo como en un aprendizaje colectivo de amor sí, propio y para las siguientes generaciones venideras, como que deberán de aprender otra cosa, porque sí que es verdad que el amor propio, las personas que ya hemos pasado por este proceso y todo, no es como que ya se le va a inculcar el amor propio a los niños, ¿no? Yo veo muchos vídeos de mamás y papás a sus hijos y a sus hijas, cómo les hacen ya desde pequeños decir, yo soy un ser divino, yo soy valiente, yo soy poderosa, yo tal, ¿no? me encanta, sí. Wow, es que así es como hay que educar, desde el amor, desde el cariño y fomentando eso, ¿no? No invalidando la emoción de un niño y la sensación Sí. como hemos tenido muchos, ¿no? En la infancia, invalidez, ya sea con una situación o con otra. Yo siento que muchas personas o casi todo el mundo hemos tenido mucha invalidación por ser niños, ¿no? Sí. De no creernos. Claro, los adultos tienen la Claro, razón. porque claro, es lo que yo digo, si ya el propio adulto en sí no ha pasado ningún proceso y no es consciente de nada, ni él mismo sabe gestionar, ¿cómo le va a enseñar Mm, y a transmitir eso a un niño? sí, Y por eso, en cierto modo, digo, hemos venido muchos a aprender amor propio, pero es bonito, porque ahora las siguientes generaciones van a tener más amor propio desde pequeñitos, ¿no? Y eso también me parece una evolución para el alma y para el ser humano muy, muy maravillosa. Yo te quería preguntar, Camila, al final, para poder hacer esta conexión, llegaste a una terapia que se llama la sanación del útero, ¿puede ser? sí, ¿En sí. qué Entré en la sanación del útero, primero con, bueno, el autoconocimiento constante del cuerpo y todo, y descubrí en cierta forma que el centro de poder de la mujer es el útero. Entonces, claro, cuando tomamos conciencia de eso, nos damos cuenta que el amor propio y el empoderamiento femenino viene de nuestro útero. O sea, por ejemplo, yo crecí con frases así como odio ser mujer es un cacho, ¿por qué no soy hombre? Para los hombres es más fácil. Hasta hoy día escucho eso. Sí, Entonces, de repente te das cuenta que tienes un útero y tienes bueno, estos cambios de creencia y tienes la bendición de dar vida. O sea, el mundo sin mujeres no existe, no vienen más seres humanos a la Tierra, al menos no naturalmente. no naturalmente. Entonces, sí, porque todavía estamos. Entonces, claro, te das cuenta que como mujer tienes una fuerza tremenda y una capacidad y un valor al conocer tu útero. Y ahí te das cuenta que en el útero hay memorias de todo tu linaje, memorias de amor, obviamente, y de dolor. En mi caso, el tema del abuso no fue algo puntual, sino que es algo que es transgeneracional. También están las pérdidas, por ejemplo, que hayan tenido nuestras ancestras, duelos no resueltos, violencia, todo se guarda en el útero. Entonces, cuando llegamos a nuestro útero,
obviamente parte un proceso emocional muy grande porque empiezas a develar cosas que pueden ser experiencias tuyas como del inconsciente familiar. Wow. Entonces, ahí parte un proceso muy grande porque yo me doy cuenta de eso, y ahí te abre un portal a la compasión, al amor, porque empiezas a darte cuenta de que, claro, de que tu familia no es que te haya dado la espalda, sino que tampoco quiere ver ese dolor, porque no es un dolor de tu mamá, es un dolor de tu abuela. Imagínate los tiempos antes. Ah, uf, No digo que se justifique, ¿eh? No digo que ¿no? se justifique a veces el rol de la mujer también. Sí. Entonces, claro, ahí partió este tema con la sanación de útero y también el hecho de los huevos yoni, la sexualidad sagrada, que es empezar a conectar contigo, pero no desde un espacio del cuerpo, sino como dices tú, del ser. Es como reconocer de que somos seres divinos y que tenemos a la diosa encarnada, que la diosa ha estado bien perdida por ahí, porque solamente está el género masculino un poco de Dios, de como este patriarcado que ya sabemos que existe. Sí. Entonces, de repente te das cuenta que también existe la diosa y que es una energía súper suave. Yo la siento así. Hay muchos arquetipos también. Parte del autoconocimiento y del útero es conectar también con nuestra ciclicidad, que no somos mujeres lineales, como nos enseñan, que nos podemos regir por la luna, por los ciclos, que no estamos locas, ni que somos inestables, ni tenemos problemas psicológicos, sino que hay un periodo de tu ciclo que uno está para adentro, está menstruando, necesita un espacio de introspección, de silencio. Hay Ujú. otras veces que estás ovulando y que te querés Sí. comer al mundo y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo una semana estoy así y otra así? Pero Pero también se acepta. es cierto, y perdona que te corte, Gabriela, es que si no se me va a ir, Sí, que sí que es sí, cierto, dale. aunque la mujer esté más conectada por la luna, ya por también la representación que se le da a la luna, ¿no? De que es bueno, la madre, ¿no? En este caso, el sol sería Claro, el padre, ¿no? Cada exacto. representación. Pero hay una cosa que no se suele hablar y también es cierta. Los hombres también tienen sus ciclos, aunque no tengan Tienen la ciclos también. menstruación. Sí, Y aunque a los hombres no les guste reconocerlo, también hay en el mes, también tienen días. Tienen días malos, días que quieren comer todo el mundo, días de introspección y también está regido por la luna. Lo que pasa es que nosotras tenemos la gran suerte de que hay algo que se llama óvulo, que si no se fecunda, pues nos llega algo, pero porque tenemos la gran suerte de que nosotras somos las que gestamos. Pero eso no exime exacto. al hombre de los ciclos lunares y de también de los ciclos que van pasando, que poco se habla de esto, pero que también existe y es real. Sí, yo lo veo también con el hecho de que somos casi 80-90% agua y Sí, la luna mueve las mareas, o sea, algo nos va a tener que afectar directamente. Y obviamente las mujeres como tenemos útero, tenemos una vasija ahí llena de agua y que nos llena y nos atrapa un poco también en estos ciclos. Entonces, parte de mi proceso ya para llevarlo ya al final del proceso fue reconocerme como una mujer. No sé, todavía tengo temas como sagrada, pero me pasó que estaba muy hipersexualizada. Entonces, yo sentía que las mujeres, es súper fuerte, pero yo creo que éramos como objetos un poco, como esa vanidad, como de tener que verte bien, como mostrarte un poquito, ¿cachai? Como muy desde afuera, desde la belleza, desde el estereotipo, desde la mujer objeto, en verdad esa es la palabra. Entonces, de repente llegas y conectas con tu esencia, que es como, oye, sí, esto también existe y es valioso. ¿Me entiendes? Es como, oye, eres valiosa por lo que eres, no por lo que, por el título, como decías tú, o no porque si te ves bien, porque no sé, hoy día te hiciste algo.
no estoy en contra de eso, siempre hay que cuidar nuestro físico, pero también eres valiosa por lo que eres. Entonces, esa conexión que hice yo ahí, siento que me cambió mucho el tema del amor propio, de decir, ok, porque también hay juicios ahí del abuso, que es como uno vive en este modo defensivo, enojada, generalmente más rígida, entonces también hay críticas hacia uno mismo, así como, oye, pero relájate, pero esto. Entonces, claro, encontrar la esencia es fundamental en una mujer y cambiar ese paradigma un poco de que en mi caso, por la herida de abuso, de que somos como casi miradas como objetos. Y era por este mismo hombre que hablaba de las mujeres de una forma súper, ¿cómo se dice? Como desde Despectiva. la desvalorización Vale. despectiva, esa es la palabra. Mm. Entonces, sí, conectar con mi sexualidad me ayudó a eso, pero desde la sexualidad, como tú decías, sagrada, no desde esta sexualidad que te enseñan como el sexo, ¿me entiendes? Porque la sexualidad, como te Abarca, decía, es todo, abarca mucho. abarca mucho, o sea, compartirte con un otro desde este espacio amoroso es muy diferente porque estas heridas de abuso igual te llevan a veces a compartirte desde un espacio más, es como sentirte siempre inferior un poco al otro, como este abuso de poder también y abuso en general, no solo sexual. Entonces, sí, partí con el útero, pero me ayudó mucho el autoconocimiento, el conocer mi ciclo, conectar con mi corazón, sacar esas corazas, ¿me entiendes? Después conectar con la intuición para hacer una integración de que, ok, soy este cuerpo y amo mi cuerpo, lo nutro, lo cuido. Eso también el amor propio para mí es eso, nutrirnos, poder comer bien porque me hace bien, poder mirarme al espejo, decirme cosas bonitas. Cómo nos, Cuando tienes abuso, ¿sí? el cómo nos hablamos, eso hace ¿Cómo? Sí, muchísimo. también. Qué increíble eso. ¿No? Y cuando tienes abuso, siempre lo visualizo como que estuvieses mirando un espejo manchado, como que siempre te ves mal. Sí, Como, ya sea como un poco víctima que le dicen, que a mí no me gusta esa palabra, porque siento que, no sé, no creo que alguien voluntariamente quiera ser víctima, pero sí te ves siempre como pequeña, ¿me entiendes? Es como que siempre te vas a ver así, hasta que llega este empoderamiento, yo siento que desde adentro hacia afuera, ¿cachai? Como encontrar tu belleza interna. Y la energía sexual es una energía poderosa. Entonces, claro, no es ser mujer femenina, que a veces yo tenía ese estereotipo de ser suavecita, de que, ay, que no puedo gritar, no puedo, que también son cánones, son patrones, sino que no, es como ya, soy mujer, puedo ser sensible, puedo ser suave, pero también puedo ser fuerte, puedo hablar fuerte, puedo gritar, puedo imponer, puedo, no sé, no, puede ser es todo. un complemento también, como de esta energía femenina y masculina. No es solo Claro. femenino, es esta integración total. Y eso para mí es la sexualidad. Obviamente después te compartes en un espacio sexual con un otro también diferente, Sí, desde el autocuidado, desde el amor y todo. Pero la sexualidad para mí es lograr esta conexión interna de todo. Y poder explorarte, poder tocarte, poder disfrutar, sentir placer, conocerte, pero así como completamente. Y aceptarte también. claro. Para mí ese es el mayor empoderamiento. Hombre, vivir una experiencia plena, ¿no? Porque hay mucha gente Sí. que, bueno, sí, también se sienten frustrados en el tema, pues obviamente sexual, o comparten su energía sexual con cualquier persona que ni siquiera conocen, ¿no? Yo por suerte, mira, yo siempre he sido una persona que le ha gustado las relaciones estables, que no he ido, ¿no? Pero también ves unas generaciones y ves unas cosas que tú dices, wow, es que también es lo que decimos, ¿no? Cómo está adoctrinando la sociedad, las canciones, cómo Ahora, toda la información se te queda de manera inconsciente, ¿no? Entonces, yo creo que eso de cada fin de semana, dar tu energía, compartir algo tan íntimo como eso y darlo a diestro y siniestro, no te está dando ningún tipo de valor. Ojo, que cada uno con su vida
No, Hace lo que quiera y para muchas mujeres eso será empoderamiento. Y disculpad, lo mismo me tiran piedras y me dicen de todo, pero eso es un empoderamiento falso, un empoderamiento creado y manipulado, porque el empoderamiento no es acostarte cada fin de semana con una persona diferente. Porque cuando uno tiene y es consciente y tiene ese amor propio y es consciente de todo su ser, ya te digo yo que no compartes tu energía sexual con cualquiera. Es que no lo haces. y aquí también hay dos extremos, yo siento. En mi caso, existe esta hipersexualidad que yo la tenía reprimida, entonces de alguna forma yo no quería acostarme con nadie, po. ¿Cachai? Es como que no, porque era como una fuerza que no podéis controlar y es como no, es malo y verte como objeto y todo. Pero también yo me he dado cuenta que viene mucho también esto de no sentir placer, de Mm. no lograr excitarte, no lograr llegar al orgasmo y se da mucho. Entonces también existen estos dos polos donde por no querer transitar quizás ese autoconocimiento de tu sexualidad, también existe esta represión. Mm. Y con respecto a compartirse, sí, estoy de acuerdo contigo, porque al final la sociedad nos invita a eso un poco, sobre todo ahora acá, al menos en Chile, con el reggaetón, Mira, y la mujer sigue siendo un objeto, aquí, ponte en cuatro, no sé qué, aquí y yo quedo es, así como, vamos, te soy sincera, respecto, retomando, porque quiero matizar, eh, en ese tema de decir lo del fin de semana, lo que acabo de decir de las mujeres, yo sí que es verdad que lo he dicho hace unos segundos, que yo siempre he sido de mantener relaciones estables. Y sí que ah, hubo una sí, época en mi vida donde, bueno, buscaba, bueno, me acosté con distintos hombres y yo, pero uno, yo no era consciente de todo esto. Dos, claro, ahora que soy consciente, sé perfectamente qué era, porque no tenía amor propio, tenía falta de autoestima y buscaba la validación y el amor de forma exacto. externa. Y eso es incorrecto. Y por eso puedo hablar con propiedad, porque yo he tenido la experiencia, soy consciente, lo he sanado, lo he visto desde fuera y he dicho, wow, si yo hubiera sido consciente, tú la energía y tú esto no lo haces, es que no lo regalas. Y si tienes amor propio, menos todavía. Y retomando el tema del reggaetón, yo era súper reggaetonera, me encantaba el reggaetón, me encantaba, como se dice, perrear. Y Claro, desde que tuve, empecé a tener más conciencia de todo, he dejado de escuchar reggaetón. Me parece vomitivo, abusivo. Para mí es ver, o sea, es escuchar una película porno. sí. No sé qué es más sano, si ver porno o escuchar reggaetón. Yo creo que ver porno, que tampoco es algo real, No, no es algo sano tampoco eso. pero es una pasada. Y pues ahora escucho otro tipo de música más consciente, más nutritiva, desde otro nivel más elevado de conciencia y desde luego que fomentan unas cosas, que es lo que decimos, como la sociedad que no es consciente no va a hacer, ni va a actuar, ni va a ser como es. Si con lo que escuchan Sí. es una pasada. Oye, yo encuentro que es súper delicado con el tema de las generaciones que vienen. Por ejemplo, yo tengo una hija chica de 1 año, pero yo ya quiero que sea un poquito más grande para empezar a enseñarle educación sexual, por ejemplo, y, y no sé qué pasará de aquí a 10 años, pero yo digo, yo no quiero que mi hija crezca escuchando esta música, porque obviamente queda en el inconsciente. Y claro, es una desvalorización hacia la sexualidad de la mujer, o sea, si escucha, yo me encantaba ir a disco antes de la pandemia, salgo con amigos, muy común, muy normal, y bailo y todo. Pero si le pones atención a la letra, de Sí, verdad eso mismo, yo quedo así como, oye, no, es que esto no da, no sé cómo lo escuchamos conscientemente, no se podría. no, No se podría, sin ser exagerada, sin ser cuática, pero de verdad hay que escucharlo para darte cuenta que no hace ningún aporte, no hace ningún aporte. totalmente de acuerdo. Y claro, es lo que decimos, bueno, y no salgo y no disfruto, sí, claro,
y no me queda otra en ciertos aspectos que ir a sitios donde ponen este tipo de música. Pero Ah, claro, claro. cuando tú ya escuchas este tipo de música desde otro nivel de conciencia, ya no te influye de Claro, la misma sí, manera. Es decir, directamente es que no te influye, sí, nada. porque ya la escuchas realmente como es, ¿no? Y no se te... Sí, en cierto modo dices, bueno, se te sigue metiendo, ¿no? Es una frecuencia y unas palabras que se te siguen poniendo en el inconsciente. Sí y no, porque tú tienes ya la potestad de decir, mira, Exacto. todo esto que has escuchado esta noche, lo eliminas de ti, de tu cuerpo, porque esto no es real, esto, bueno, cada uno lo que quiera escuchar y lo que quiera decir o como lo realice, ¿no? Porque es que si no, es muy fácil volver a caer en la trampa. Ah, ¿no? Y se transforma también en un tema como de validación, como decías tú, o de que, no sé, por ejemplo, yo siempre he sido media tímida, introvertida, la verdad. Con mis amigos ya me desenvuelvo más, pero claro, viene este juicio de que, ay, qué cartucha, ay, pero qué fome, ay, pero que, no sé, un millón de adjetivos. Y uno dice, pero ¿por qué? Si en verdad no quiero compartir esta forma de pensar, pues si al final te das cuenta que de verdad es algo negativo. Pero me imagino yo como adolescente, obviamente quieres pertenecer y ser parte de. Entonces ahí si no tienes bien el amor propio, que uno ya como mujer adulta, terapia, digo yo, ya como que puede elegir un poco, pero como niña, como adolescente, no. Entonces hay muchas niñas que ya están ahí, como no sé, vistiéndose, mostrándose, y que yo digo, no, no tienen que hipersexualizar todavía a las niñas, por esto, y ahí viene todo, es como todo, el abuso sexual que está también muy en boga últimamente, y hay gente buena y hay gente mala también. O sea, yo respeto mucho este tema que dicen que la mujer es libre, que se vista como quiera, que haga lo que quiera, sí, pero también vivimos en una sociedad para mí media enferma también. Entonces, de repente también es bueno saber en qué contextos quizás voy a cuidar a mis hijas. ¿Me entiendes? Como enseñarle también eso. No todas las mujeres, los hombres tienen una mente sana. No todas las personas te van a cuidar y por experiencia propia al final, ¿me entiendes? Claro. Como Sí, sí. también yo encuentro que eso es súper necesario. Es buena la libertad, pero vivimos en una sociedad y en un contexto que lamentablemente no nos va a cuidar. No ahora, quizás nosotras vamos a ser unas pioneras, ojalá, a que cambie esta mentalidad, pero sí, creo eso. No sé, sí, Pero tienes razón en eso, de que se hipersexualiza mucho y ya hasta los propios padres o madres, ¿no? A veces, pues, con 10 añitos, hacer cosas y tal, y no sé, es como, es que no estás dejando ser niño o ser aparte, le quitas niña, la ¿no? Y es muy inocencia. importante, es fundamental, enséñale otras cosas, foméntale otras cosas, pero claro. Es que entrar en estos temas es tan amplio, nos iríamos, vamos, No, sí, para, terminaríamos. daría hasta para otro podcast más, porque Claro, en cierto modo, mm, muchos padres, cuando se habla de esto en redes sociales, te das cuenta de quién lo está haciendo mal. O sea, mal, me refiero. Cada uno lo hace como puede en su camino y con la claro, conciencia que tiene y con los recursos que tiene, y me parece perfecto. Pero de forma emocional e inconsciente, y si hablamos de alma, ego y todas estas partes de espiritual, claro, te das cuenta de quién lo hace mal. Porque cuando alguien se siente, su ego está atacado, responde en plan de justificación por mi hijo, pues yo no lo veo así, yo lo veo así, como claro. justificando el acto que no es ético, ni correcto, ni natural, sino que es adoctrinado. Como saben que lo están haciendo mal, se sienten atacados y entonces tienen que rebatir, ¿no? Pues justificando esa acción, ¿no? O metiéndose con la otra persona o todo eso, ¿no? Entonces, desde ese lado dices, wow.
en vez de ponerte así, date cuenta que es que no lo estás haciendo bien y cámbialo, si no pasa nada. Si lo bonito, Claro, si lo sí, sí, en bonito eso, lo bonito de una sanación, de una transformación, es decir, sí, he sido así, me equivoqué, lo estaba haciendo mal, o lo que sea, y ahora lo cambio, y ahora lo transformo para evolucionar yo, para evolucionar mis hijos. Y ya está, y no pasa nada, pero no te sientas atacado, porque al fin y al cabo no eres tú quien habla, habla tu ego, porque luego tú te quedas pensando también, ¿eh? Que todo el mundo, cuando a lo mejor hemos comentado algo desde el ego, luego nos quedamos reflexionando, porque a fin de cuentas todo lo que claro. vemos al día nos hace reflexionar de manera inconsciente, ¿no? Entonces sí que es verdad que bueno, es importante ir en esta sociedad un poquito con esos pies de plomo y sobre todo educar a los hijos de que Eso es lo importante, sí. hay gente buena, hay gente mala, fomentar el amor propio, y darle los recursos, no evitarles, no prolongarles la hostia, por así decirlo, que se van a llevar a la larga, porque eso es inevitable, sino prepararles el camino de la hostia que se van a llevar en algún momento y se la pueden llevar, ¿no? Y Claro. acompañarles en el proceso, ¿no? Pero bueno, esto ya yo creo que yo tengo fe en que poco a poco cambie, pero todavía no nos queda Sí, mucho trabajo sí. por hacer. Al También menos es dime. tema. Al menos, no, al menos está siendo tema. Y de Sí. a poco ya se va a ir educando y va a ir saliendo todo eso. Sí, esa parte, bueno, yo siempre al final de la charla hago 2 preguntas, a los invitados, a mí siempre me ha parecido curiosa y me gusta saber vuestra opinión. Entonces, ya Sí. llevamos más o menos una horita de podcast y, yo, antes de ir finalizando esta charla tan maravillosa, te quería decir, ¿nos puedes compartir, a través de tu experiencia, de todo lo que has aprendido? Porque yo sé que tú ahora estás haciendo tus proyectos, fomentas en redes sociales, obviamente que la dejamos en la descripción para que te quiera seguir, que te siga, pues todo esto que tú has aprendido, ¿no? Pero así, a modo de pincelada introductoria, ¿podrías decir a todas las mujeres que nos están escuchando? Porque yo creo que los hombres hace ya media entrevista nos habrán dejado de escuchar. eh, Puede ser. ¿Qué tips o cómo reconectamos con nuestra, con nuestro útero, ¿no? Con esa energía femenina. ¿Cómo, qué hiciste tú? Es decir, o algún tip, alguna pincelada, algo diario que tuvieras que estar realizando, practicando. Mira, yo creo que lo más importante es sentirse, reconectar con el cuerpo, no evitar el cuerpo, sino que empezar a habitar de a poco nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hacemos eso? De repente meditando, con respiraciones, tocándonos, porque evitamos muchas veces el contacto propio y con los demás. Entonces, el hecho de tocarnos, vamos a sentir a veces incomodidad quizás, hacernos amigas un poco de la incomodidad, pero trascender eso y permitirnos sentir. Quizás al principio no vamos a sentir cosas positivas, a lo mejor vamos a sentir tristeza, vamos a sentir rabia, pero hay que depurar esa energía. Lo que ayuda mucho es la escritura. De repente hacer un espacio sagrado, prender una velita, poner un incienso, algo que nos guste a cada una, o en la ducha, un baño, y empezar a tocarnos dulcemente, a conectar con la dulzura, a conectar con la dulzura, tocarnos y, y explorarnos, porque es la única forma. Entonces, eso yo recomiendo mucho al principio, porque eso nos va a ayudar a saber en qué presente estamos. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi emoción? ¿Cómo está mi energía? Lo escribimos. Hay que sacar todas las emociones. Y desde ahí, para conectar con el útero, eh, hay prácticas directamente que en este momento no las puedo compartir, pero sí hay activaciones de útero, hay prácticas, meditaciones que pueden buscar también.
y eso ayuda bastante. Pero si bien el útero es el portal sagrado, es el cuerpo completo, porque la emoción, la conciencia, todo está en todo nuestro cuerpo. Entonces, de repente vamos a ir a nuestros pechos y vamos a darnos cuenta que el corazón está cerrado, o vamos a ir a nuestra garganta y nos va a incomodar. Entonces, esta es mi recomendación. Y mucho amor, que a veces suena como muy trillado, así como ámate mujer, Pero es verdad. pero cuando es que es verdad, y sobre todo cuando hemos sufrido abuso, porque ahora hablamos hartas cosas, pero yo quiero dejar en claro que la herida es muy profunda. Un abuso sexual te quita todo y es algo que tenemos que aceptar. Te quita la dignidad, te quita tu cuerpo, te quita tu mente, te quita la capacidad de mirarte amorosamente, te quita la capacidad de tocarte, te quita la capacidad de excitarte, de sentir placer, de compartirte sanamente. Yo siento que un abuso te quita todo. Entonces, tenemos que recuperar todas esas partes que están ahí rotas, quebradas. Entonces, no es de un día para otro. No, No es de un día para otro. No ser tan autoexigente, tan autocrítica, de decir, ah, no, es que me siento mal, es que no conecto, que a mí me pasó mucho cuando iba a muchos talleres de mujeres femeninos y era como, siéntete mujer, ámate, siente placer. Y yo así tan frustrada porque yo decía, "Es que no puedo, ¿me entiendes? Es como, no quiero tocarme, no me gusta. Entonces, de repente sí aprendí eso, es como, ok, hoy no, quizás mañana, no tienes que ser igual a todas las mujeres, todas somos diferentes. Hay claro, mujeres que son más fuego, hay mujeres que son más agua, hay mujeres que son más tierra, más aire, y está perfecto. Hay que encontrar la forma que uno le acomoda. Entonces, ser compasiva, no ser tan autocrítica y la cabeza de que claro. no, no siento nada, es que siento mucho, es que me enojo. No, de repente ya, aceptar que viví un proceso doloroso y darte el espacio también para transformarte. Pues. Si eso es, pues la transformación. Y cuando ocurre esa transformación, la vida se ve más suave, más linda, más liviana, más rica. Aprendes a vivir desde esa vibración también. Entonces, Claro, esas son, y obviamente aquí acompañamiento. O sea, yo fui muy autodidacta, pero sí, sí se puede, obviamente, con lo mismo, círculos, terapia, lo que le resuene a cada uno, en verdad, psicólogo, psiquiatra, cada uno con lo suyo, exacto. porque es importante tener un espacio seguro, donde uno pueda decir, ¿sabes qué? Hoy me siento nada. Y esa persona te abrace, te contenga porque eso he aprendido también que la soledad a veces nos encierra y no vemos más allá. Y de repente hay gente amorosa, hay la naturaleza, ayuda mucho, ir al parque, conectar con la tierra, hay muchas herramientas. Entonces, eso sería como mi consejo final para volver a uno, que al final es Claro, la que se perdió en todo esto es uno, y dejar de sentir culpa, miedo, ira y soltar. O claro, sea, quizás nunca vamos a perdonar a nuestros abusadores, quizás sí, yo creo que es personal, pero sí soltar, porque la única que sigue con el daño es uno. La única que estanca su vida es una. La única que se detiene en el mundo, en ese dolor, es una. Y los demás siguen, el abusador sigue ahí haciendo su claro. vida, la otra persona sigue. Y pasan los años, y pasan los años, y pueden pasar 1, 2, 10, 20, 30, 40 años, y tú sigues cargando eso. Y no es justo, po. Siento, eso me ha costado igual porque todas merecemos vivir una vida alegre, amorosa, rica. Sí, Entonces no es justo para nosotras seguir castigándonos por algo que no hicieron. No somos culpables. Ese es como mi mensaje. exacto, Somos siempre inocentes. Sea exacto. como ella haya sido, siempre somos inocentes. Hay Y que esa inocencia hay liberar, que recuperarla. hay que liberar esa Esa culpa. carga. Y bueno, más que perdonar en sí a la otra persona, por lo que tú dices, ¿no? Que cada una, eso ya es Mm, perdonarte a ti por algo exacto. que no pasó ¿Qué porque pasa? fue tu porque fuera tu culpa, ¿no? Perdonarte quizá por haberte sentido culpable tanto tiempo cuando no era ni siquiera tu culpa. Exacto. Y por castigarte y por vivir al final algo que no,
no estaba ni siquiera dentro de tu control, que no merecíamos, nadie merece eso, en verdad. Claro. Entonces, Camila, me ha encantado, obviamente, Ah, la charla contigo. Y yo, para cerrar, pues, esta charla tan maravillosa, siempre pues hago esas dos preguntas y dejo el mensaje del alma que me transmitió a mí el invitado en su momento. Tu mensaje del alma en este caso fue: confíen en su intuición y en la conexión con la vida, amarse por lo que son, no por cómo se ven, y conecten con su energía femenina. Es una brújula para volver al corazón. ¿Te gustaría añadir algo más o lo ves perfecto? no, me encanta, está perfecto. Perfecto. Pues para acabar, vamos con las dos preguntas que le hago a todos los invitados que pasan por aquí. La primera ya hemos hablado antes, bueno, ya me has dejado claro que tú crees que sí, que existe el libre albedrío, porque la pregunta que suelo realizar es: ¿crees que existe el libre albedrío o que ya hay un destino marcado? Es decir, que todo es un plan que ya hemos generado con anterioridad, ¿no? Entonces, en este caso entiendo que tú crees en ese libre albedrío. Creo en ambas. Ah, Es una mezcla. creo que sí, no, creo que hay un plan del alma que uno viene aquí a florecer, a entregar, pero creo que es una decisión. Y ahí viene el libre albedrío. Muchas veces escuchamos ese llamado y nos hacemos cargo y lo tomamos, y yo siento que a veces no. Entonces, no creo que todo esté escrito, creo que se escribe a medida que decidimos escucharnos. Wow. Eso es como lo que siento. Claro, que sería otra opción. Es decir, vamos escribiendo nuestro destino a medida que vamos tomando decisiones diarias, ¿no? Que al fin de Exacto, cuentas, por sí, eso muchas personas dicen, hay, según la física cuántica, hay muchos destinos distintos. Hay un destino, exacto, hay aprendizajes inamovibles que el alma ha venido a aprender, exacto, pero a fin de cuentas, cómo llegas tú a ese destino, ese camino, lo que tú atraes, es a través de las decisiones que tú tomas. Y exacto, para tomar sí, mejores decisiones e ir por el mejor camino, con otra perspectiva, hay que conectar con tu ser, escuchar a tu intuición y tener pensamientos más positivos y nutritivos. Porque para mí es la única manera de poder viajar en todo el trayecto hasta el final de la forma más maravillosa, más amorosa, más en paz y con más gozo, ¿no? De la otra manera es todo exacto. sufrimiento y tormento. Sí, Y realmente tanto el sufrimiento y el tormento como la paz y el amor nos lo estamos generando nosotros mismos. aparte sí. Y la siguiente pregunta es si tienes fe en la humanidad, en que en algún momento haya como un más despertar, más colectivo, todavía más del que hay, obviamente, y que influya en los pilares, ¿no?, de la sociedad, como la educación, como la sanidad. ¿Tú qué crees? ¿Tienes? Yo creo que sí, sí, siempre. Sí, creo que si bien estamos adoctrinados y estamos en un sistema, ¿cierto? Creo que muchas almas ya están despertando, estamos, porque nadie sabe tampoco, es un proceso. Claro, Entonces confío en aquello, confío en que podemos crear una humanidad mejor, en que podemos abrirnos, como te comentaba delante, más emocionalmente, a sentirnos, a compartirnos desde el amor. Y creo que eso también se hace liberando nuestros traumas, liberando todo este dolor y odio y enojo que tenemos dentro al final. Yo confío en que el cambio parte por uno, aunque suene cliché a veces, pero de verdad que si yo no veo el mundo con amor, no lo puedo compartir. Entonces, creo en eso. Y mucha gente está en esto. O sea, sí, yo creo que hay muchas personas buscando, como nosotros partimos, quizás así como ya algo hay. Entonces, me gusta creer que sí va, quizás no mañana, pero en no, algún momento la humanidad va a renacer un poco. claro.
Yo también pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo mucho, lo primero, el cambio empieza en uno mismo para poder expandir al resto, eso sobre todo. Y creo en que las personas que ya realizamos y hemos tomado acción de nuestro cambio en la conciencia colectiva, hacia dónde queremos Sí, redirigir la humanidad y hacia dónde queremos redirigir los pilares de la sociedad. Y también veo que ya hay muchos doctores conscientes, hay muchas psiquiatras, muchos educadores que son conscientes y saben que no solamente es lo que se ha enseñado, sino que hay mucho más allá, que hay niños exacto. que bueno, que hay niños que ya, porque todos tenemos esa conexión con el plano espiritual y nuestras claris, simplemente que no todo el mundo se enfoca en desarrollarlas o en querer Claro. tener ese contacto, ¿no? Pero realmente es algo innato del ser humano. Entonces, encontrarte a niños que recuerdan sus vidas pasadas, que ya son mediums, qué tal, en vez de tratarlos como locos y querer medicarlos, ¿no? Saber y ampliar esa conciencia de que eso es real, de que eso existe y que Exacto. se vayan formando, ¿no? Y a mí me parece maravilloso que cada vez haya más psicólogos que hacen sus terapias desde una perspectiva más almática, más espiritual, que hayan educadores que estén intentando crear escuelas conscientes. Em, y sobre todo doctores que luchan por romper el estigma de la medicina alopática Sí, y fomentar el que somos un cuerpo, una mente y energía y que todo está unido y fomentar más pues las terapias energéticas, exacto. lo que es la medicina natural, la osteopatía, todo esto que está muy demostrado y bueno, obviamente es lo que hemos dicho, ¿no? Rompería mucho de aquí, Varios ya esquemas. mucho daño de aquí, pero realmente es como debería de ser la auténtica medicina, porque quien investiga estos temas como yo, que me llaman Sí. profundamente, entendemos y descubrimos de dónde proviene esta, cuándo, en qué siglo, en qué año empezó lo de los medicamentos, el por qué, quién lo financió, quién hay detrás de todos estos hilos, ¿no? Ya cuando lo empiezas a Ya. ver desde el lado turbio y feo, dices, uff, es que aquí se mueve mucho dinero, ¿no? Y yo creo que sí, que la humanidad va a avanzar y que no se nos va a separar el cuerpo, la mente y el alma, Exacto. sino que va a ir por un camino de unificación. Pues Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado y espero verte en otro momento porque yo creo que bueno, que esto todavía daría más en sí de desarrollarlo todavía un poquito más, sobre todo cuando tú ya tengas todos tus proyectos en marcha. Me gustaría volver a tenerte aquí para que puedas compartir pues ese proyecto, en qué consistirá y cómo sobre todo vas a ayudar a muchísimas mujeres y a muchísimas almas. Así que gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias, gracias a ti por el espacio, la confianza, por haberme contactado y por haber compartido también nuestras historias, que es muy bonito poder sentirse en un espacio seguro, como digo yo. Así que gracias, muchas, muchas gracias.